Yo soy Fernando Santibáñez, profesor de la Universidad de Chile de Agroclimatología, y vamos a hablar hoy día del módulo que nos corresponde a las relaciones que hay entre las plantas y el clima y las causas de los conflictos que suelen derivar en riesgos para la producción agrícola. La existencia de las plantas en general es riesgosa por cuanto están expuestas a distintos elementos del ambiente como son los patógenos, bacterias, virus, nematodos, hongos y factores de tipo climático como son excesos de calor, excesos de frío, sequía, salinidad, radiación ultravioleta, excesos de viento, excesos de precipitación, así como falta de precipitación. Si analizamos algunos de estos aspectos, por ejemplo, un árbol frutal tiene que negociar con la temperatura, con la humedad del aire, con las precipitaciones, con la luminosidad, con el viento, y de su negociación tiene que resultar exitoso en su capacidad de producir carbohidratos, enviar estos carbohidratos a los frutos, al resto de la planta para poder hacerla crecer y llegar al término de la temporada con un ciclo de vida completo. Respecto a la temperatura, podríamos decir, para nombrar algunas de los componentes de este factor, por ejemplo, las temperaturas máximas crecientes tienden a aumentar el estrés térmico en las plantas, afectando negativamente a su capacidad productiva. Temperaturas sobre 28 grados, por ejemplo, en floración, son claramente indeseables por cuanto pueden alterar la polinización, la germinación de los granos de polen y hacer abortar a las flores. Temperaturas muy altas pueden acarrear mayor incidencia de plagas y enfermedades. La fructificación normalmente es anormal cuando hay alternancia de días calurosos con días fríos. Es decir, esta alternancia de temperaturas nunca es buena para las plantas. Respecto de la humedad, podemos decir que la humedad relativa influye en la calidad de los frutos y en la sanidad de la parte aérea. Se considera que una humedad ambiental óptima se sitúa entre los 50 y 70% y su aumento puede generar problemas sanitarios. Respecto a las precipitaciones, por ejemplo, el exceso de precipitaciones durante la floración, cuaja, puede provocar caída de frutos. Respecto a los vientos, podemos decir que el viento en floración puede afectar a la polinización, especialmente si es seco, pues tiende a desecar los estigmas y con eso hace fracasar la polinización. Y respecto a la luminosidad, podemos decir que en general la luminosidad puede afectar ya sea por deficiencia o ya sea por exceso al crecimiento de las plantas. Continuando con esta revisión, podemos decir que, por ejemplo, en floración, que es una de las etapas más sensibles de las plantas a los factores climáticos, hay algunos hitos que bien vale la pena mencionar. Por ejemplo, temperaturas mayores que 30 grados, en general tienden a producir el fracaso de la polinización porque se rompen los tubos polínicos. El ideal es que en floración, para la mayor parte de las especies cultivadas, la temperatura se sitúe entre los 15 y los 23 grados. Es el rango que mejor garantiza el éxito de la polinización. Temperaturas muy bajas, por ejemplo, bajo 8 grados, tienden a impedir el trabajo de las abejas y por lo tanto el transporte de polen, haciendo fracasar la fecundidad de las flores. Esto es por nombrar algunos hitos. En cada fase de vida del vegetal se van produciendo una serie de hitos que a la postre terminan determinando el rendimiento. En floración debemos decir que lo más sensible es la flor y dentro de la flor lo más sensible a su vez son los estilos que por su alto contenido en agua congelan a temperaturas muy cercanas a 0 grados y por lo tanto se obstruye el conducto que tiene que permitirle al polen atravesar hasta llegar a los ovarios. Y por lo tanto una flor que recibe una obstrucción del
del estilo, es una flor que no puede ser fecundada posteriormente. En la madurez de los frutos, por situarnos en otro momento de la vida de las plantas, hay hitos climáticos. Por ejemplo, las noches muy frescas tienden a gatillar la síntesis de antocianos, favoreciendo la formación de color en los frutos. Pero las noches muy cálidas o muy frías, por ejemplo, estamos hablando de noches por sobre 15 grados o por bajo 8 grados, tienden a alterar la integridad de las paredes celulares del fruto, deteriorando su capacidad de vida post cosecha. La radiación solar en este minuto juega igualmente un rol importante, por cuanto elevadas radiaciones solares combinadas con temperaturas muy altas y humedad relativas bajas tienden a producir quemaduras de la piel en los frutos y por lo tanto una importante pérdida por lo que llamamos golpes de sol. Haciendo una síntesis de algunos hitos durante la vida de un vegetal en los cuales se relaciona con el clima, tenemos que decir que la misión de una planta es producir, es decir, ser capaz de procesar la energía solar y convertirla en carbohidratos, crecer, es decir, alimentar sus distintos órganos con estos carbohidratos, distribuir, crecer armónicamente, en un momento hacer crecer las raíces, los tallos, las flores, los frutos. Hay todo un programa que ella debe cumplir, luego debe sobrevivir, es decir, debe soportar elementos climáticos amenazantes que amenazan la propia existencia de la planta y finalmente debe reproducirse, por lo tanto debe ser exitosa en lo que llamamos polinización y por lo tanto producir frutos y semillas. En esta tarea, distintas variables climáticas van garantizando el éxito o el fracaso que la planta tiene en cumplir con su tarea. La energía solar, por ejemplo, el agua y los nutrientes son esenciales que sean abastecidos a un ritmo como el que se requiere para que la planta pueda producir un nivel fotosintético adecuado. La temperatura y el agua son esenciales en la regulación de la tasa de crecimiento del vegetal. La temperatura y la organogénesis es esencial para ir generando un crecimiento armónico entre sus distintos órganos. La sobrevivencia está amenazada por las sequías, las heladas, las inundaciones, el granizo, el estrés térmico, que puede amenazar incluso con la sobrevida de los tejidos de las plantas. Y finalmente la reproducción depende de que la fecundación no haya tenido traspiés, es decir, que las temperaturas, el viento no hayan contribuido negativamente a hacer fracasar la polinización, el proceso de fructificación que depende de si hay yemas florales, que también es un factor determinado por el clima, y finalmente la floración, es decir, si esas flores durante el periodo en que estuvieron fértiles no tuvieron grandes amenazas desde un punto de vista climático. Bueno, y si pensamos en todas las interrelaciones que se producen entre todos estos factores, empezamos a mirar a la planta como un integrador. Es un organismo que integra todos estos factores, todas estas interacciones y como resultado genera eso que llamamos producción o rendimiento. Cuando las temperaturas, por ejemplo, tienden a subir, si las temperaturas suben, ya sea porque estamos atravesando un periodo de elevadas temperaturas o porque se produce un cambio del clima, entonces se producen varios factores negativos, como los que vemos en la parte baja. Hay una aceleración de los ciclos de plagas, pueden aparecer nuevas plagas y enfermedades, aumenta el estrés térmico de la planta, aumenta el consumo de agua de la planta, aumenta la agresividad de las plagas. Ocurren algunas externalidades positivas del aumento de la temperatura. Por ejemplo, puede mejorar la calidad si estamos hablando de frutos subtropicales o pueden haber mejores condiciones de cuaja y floración
para ciertos frutales más exigentes en temperatura. Si disminuye la precipitación, por ejemplo, estamos atravesando un periodo de sequía, entonces se producen algunas consecuencias negativas como los menores rendimientos, especialmente en secano, menor disponibilidad de agua de riego, que puede afectar a la agricultura regada, menores riesgos sanitarios, podríamos imputarlo al haber positivo, y ampliación de los periodos de siembra en ciertos casos. O sea, quiero decir que cuando varía el clima, no son siempre positivos los efectos ni siempre negativos, sino que se produce una diversidad de efectos sobre los cultivos, lo que hace incierto el resultado de una variación climática. Algo que hay que tener muy en cuenta es que todas las plantas sufren de estrés térmico, es decir, a mediodía, sobre todo en los climas como los de la zona central y norte, a mediodía la tasa de producción de carbohidratos cae. Si miramos acá la curva, a mediodía se produce un descenso en la tasa de producción de carbohidratos debido a las altas temperaturas. De modo que una onda de calor lo que puede hacer es profundizar esta caída, aumentando los niveles de estrés térmico y haciendo disminuir el rendimiento final. Esto puede ocurrir ya sea por una variación, una simple onda de calor pasajera, o ya sea por un cambio permanente en el clima, que es lo que esperamos para las próximas décadas, un cambio climático, donde se instala una temperatura más alta. En los cultivos anuales tenemos adicionalmente el problema de que la decisión de siembra es una decisión humana y repercute sobre todo lo que la relación entre el cultivo y el clima. Nosotros la siembra la podemos adelantar o retrasar y por lo tanto, si la adelantamos mucho, vamos a correr riesgos de heladas tempranas, si la atrasamos, heladas tardías, de modo que tenemos que optimizar teniendo en cuenta cuál es en cada lugar la ventana que nos garantiza la inexistencia de este fenómeno durante la mayor parte del ciclo. Pero adicionalmente hay otros riesgos, por ejemplo, las precipitaciones. Muchas veces en climas más húmedos, adelantar mucho la siembra significa tener algunos riesgos de excesivas precipitaciones en las etapas iniciales que pueden afectar al crecimiento inicial del cultivo o precipitaciones en cosecha. Adicionalmente, cuando se trata de agricultura de secano, tenemos un riesgo de sequía, mayormente en pleno verano, de manera que finalmente el agricultor lo que tiene que hacer es optimizar este conjunto de riesgos y cuando se toma una decisión de fecha de siembra, tenemos que tener la capacidad para establecer cuál es la ventana en la cual se minimiza esta sumatoria de riesgos climáticos. Mirando con sentido integrador, veamos qué podría ocurrirle a una planta si se produce una elevación de la temperatura, por ejemplo, debido a una onda de calor. Normalmente vamos a tener que un calentamiento del aire tiene consecuencias múltiples sobre el aumento de plagas, puede acelerar el vigor vegetativo, deteriorando la fructificación, puede acortar el ciclo, adelantando la madurez y afectando por lo tanto los rendimientos en calidad y cantidad. Si esta onda de calor ocurre en pleno invierno, puede deteriorarse la dormancia invernal y por lo tanto vamos a tener menor fructificación, menor floración, vamos a tener aborto floral en primavera. Se puede producir un aumento en el consumo de agua de las plantas por la vía directa del aumento de la temperatura o por la vía del aumento de la velocidad del viento, todo lo cual entonces puede llegar a afectar la calidad de los frutos. Ahora, existen tecnologías, por ejemplo, para el aumento del consumo de agua, la tarea es que hay que regar con sistemas más eficientes y mejor gestionados, cuál es una tarea importante de aquí en adelante. Para el aumento del estrés térmico también habrá que pensar mejor las fechas de siembra, los lugares de siembra, y tecnología también existe para disminuir las cargas de temperatura, los cuales van desde
enfriadores evaporativos, es decir, estructuras que permiten generar viento húmedo que refresca a las plantas, similares a los que vemos en el metro de Santiago, hasta sombra, con cubiertas artificiales o naturales a través de cultivos mixtos. Para el aumento de las plagas y enfermedades, hay grandes tareas a futuro que tienen que ver con sistemas más integrados de control de plagas. Para el aumento de vigor hay tecnología de gestión de follaje, probablemente a través de podas, que permitan mantener un balance vegetación-fructificación. Para el deterioro de la dormancia, ya hace muchos años que conocemos la tecnología química que existe a través de productos que tienden a suplir el frío faltante en invierno mediante aspersiones invernales. Para la mayor incidencia de pestes, igualmente se requiere acelerar el paso en materia de investigación para disminuir o cortar los ciclos, interrumpir los ciclos de difusión y de reproducción de las pestes, y adicionalmente generar resistencia a través de mejoramiento genético. En fin, son numerosas las tareas que hay por delante para enfrentar un clima que puede ser más adverso, más riesgoso. ¿Cuáles son los mayores riesgos climáticos que enfrentan las plantas y que podrían exacerbarse a futuro si se producen los cambios climáticos que esperamos? El número uno son las reservas de agua. Indudablemente, los escenarios que están pronosticados para esta zona del planeta es que todavía la precipitación podría disminuir en algún porcentaje. Por lo tanto, el agua pasa a ocupar un lugar bastante relevante en nuestras estrategias de desarrollo a futuro. El segundo son los riesgos biológicos, es decir, cuánto podrían aumentar la incidencia de plagas y enfermedades. El tercero es el estrés térmico, es decir, los rendimientos podrían caer en algunos, especialmente en los cultivos permanentes, en los frutales, que no tienen ninguna posibilidad de cambiar su ciclo fenológico. Con los cultivos anuales podemos cambiar las fechas de siembra y migrar hacia el periodo más fresco del año, pero no podemos hacer eso con los frutales. Por lo tanto, un aumento en la temperatura podría provocar una caída de rendimientos. El aumento en general de riesgo por un clima más variable, en que podrían haber eventos más extremos, y finalmente los cambios de aptitud, es decir, algunas zonas productoras del país, por ejemplo algunas zonas vitícolas clásicas, podrían perder su personalidad al calentarse, y probablemente haya que buscar nuevas áreas para seguir produciendo los mismos vinos que hoy día se producen en las zonas que conocemos. ¿Qué hemos observado ya en Chile? Hemos observado que la precipitación ha venido decreciendo en este siglo. ¿Y qué dicen los modelos? Los modelos climáticos mundiales dicen que esta tendencia a futuro podría continuar. O sea, es mejor pensar en forma pesimista de que todavía podríamos tener una precipitación decreciente a futuro. Así dicen los modelos que ocurrirá en esta zona. Y por lo tanto, la gestión del agua, la gestión eficiente del agua es una tarea en Chile extremadamente importante. Y otro elemento que resulta algo amenazante es el aumento de la variabilidad climática a futuro. No solo podría cambiar un poco el clima, sino también la variabilidad interanual podría variar, podría cambiar, ampliarse, lo que nos haría pasar de eventos extremos negativos a positivos en menos tiempo, lo que hace más impredecible el clima, y eso es una adversidad para la agricultura. El número de lluvias ha venido disminuyendo en la zona central. Ahí vean ustedes Santiago, de 50 días de lluvia en los años 80, hoy día el promedio va en unos 30 días de lluvia al año, lo cual plantea un serio problema especialmente para la agricultura de secano. Las temperaturas mínimas han venido subiendo consistentemente.
y las máximas en las zonas costeras o con influencia costera han venido bajando, lo cual es un elemento interesante en Chile, porque este descenso en las máximas en zonas costeras de alguna forma va a atenuar el calentamiento global, lo que hace que en la costa chilena se produzca una situación bastante particular, que es una de las zonas más defendidas del cambio climático en el mundo, por lo menos en lo que a temperatura se refiere. Y un factor que es muy amenazante es la elevación de la línea de las nieves, que podría subir en este siglo entre 300 y 500 metros, haciendo que mucha de la precipitación sólida de invierno ya no sea sólida sino líquida, y por lo tanto va a escurrir en invierno, disminuyendo la disponibilidad de agua para el verano. Y eso podría hacer que el estrés de los ríos, es decir, el nivel de uso que se hace hoy día de la disponibilidad de agua en las distintas cuencas, que es bastante acentuado del Limarí hacia el norte, pueda avanzar hacia el sur, incorporando cuencas de aquí al Maule, que hoy día no están tan estresadas y que podrían pasar a una situación de estrés. Para entender un poco qué pasaría con los cambios climáticos, tomemos un perfil del territorio chileno, la cordillera de los Andes, la costa del Valle Central, y ocurre que la radiación solar calienta fuertemente las zonas interiores del país, lo que provoca entonces un aumento en la convección, en el ascenso del aire. El aire caliente sube y por lo tanto se produce un verdadero vacío, una atracción que atrae las brisas marinas hacia el interior, haciendo ingresar aire marino, el cual trae humedad, que condensa y forma las nubes costeras. Lo que podría pasar en un clima cambiante, si las temperaturas suben, todo este ciclo podría acelerarse y por lo tanto podríamos tener más aire marino entrando a las zonas costeras, lo cual de alguna forma se está viendo a través de una baja en las temperaturas máximas, un aumento en la nubosidad, un aumento en las temperaturas interiores, bolsones muy cálidos en la parte oriental de la cordillera de la costa que se podrían formar, y un ascenso en la isoterma de 0 grado en la cordillera, reduciendo la capacidad de esta de conservar la nieve para el verano. Pero como una buena noticia podemos decir que Chile está situado justo en una zona del planeta donde la corriente de Humboldt produce un importante refrescamiento de las brisas, y a futuro esto va a jugar un rol estratégico haciendo disminuir las temperaturas máximas por lo menos en toda la zona costera, y eso nos permite afirmar de que Chile tiene una situación privilegiada respecto del cambio climático, por cuanto tiene una defensa natural hacia la elevación de las temperaturas. Todo esto puede tener consecuencias sobre las zonas productoras. Vemos una proyección de la situación del potencial productivo, en este caso para la vid, el cual está en este momento concentrado fuertemente del Biobío al norte, en Chile. Sin embargo, a futuro, con los nuevos escenarios, si se calienta un poco el clima, probablemente la vid gane en potencialidad productiva incluso hasta la región de los ríos, perdiendo un poco de capacidad productiva en la zona norte, debido a la excesiva temperatura, el excesivo estrés térmico que puede deteriorar los rendimientos. Algunos efectos de los extremos climáticos, una revisión rápida de qué puede producir el clima, qué es capaz de producir en las plantas. Por ejemplo, el golpe de sol, que ya dijimos es una combinación de temperaturas sobre 29 grados y elevados niveles de radiación sobre 1000 watts por metro cuadrado, tienden a producir tostadura y verdaderas quemaduras, como en este caso, deshidratando los tejidos y invalidando los frutos. También existe un factor que se le llama quema, pero no es en este caso una quema verdadera, es lo que se llama la fotooxidación, que es la excesiva luminosidad, aquella luminosidad de verano, por ejemplo,
que tiende a producir un fenómeno en que el tejido genera sustancias oxidantes que atacan al propio tejido, degradándolo y haciéndolo morir. Esto normalmente está asociado al exceso de luz. Hay varias especies cultivadas, entre otras la vid, por ejemplo, que son susceptibles a la fotooxidación. El granizo para nosotros no es un protagonista, es muy escasa la incidencia en Chile, no obstante, al aumentar la frecuencia de precipitaciones convectivas en Chile, que son las mismas que tienen nuestros vecinos en Mendoza, se podría producir un importante aumento en la incidencia de granizo, haciendo emerger un nuevo riesgo que no es menor, por cuanto el granizo produce grandes daños en otras zonas del mundo, aquí al lado solamente en Mendoza, en los momentos precisos de mayor sensibilidad, que es la fructificación. Es frecuente encontrar en algunas zonas este moteado, en que las hojas se motean. Esto es un desorden benigno. Se debe normalmente, a veces se debe a sequías combinado con bajas temperaturas o altas temperaturas, o simplemente falta de luz en el follaje, que puede inducir a estos puntos que se forman donde se degrada la clorofila. Las heladas son hoy día probablemente el factor más relevante. Ahí hay una vid afectada fuertemente, brotes quemados por las heladas, produce grandes daños, y aparentemente las heladas están aumentando, las heladas polares están aumentando en frecuencia en Chile. Si bien el número de heladas puede disminuir al calentarse el clima, no así las heladas de origen polar, por un factor que es largo de explicar, pero la mayor presencia del anticiclón en primavera puede estimular la llegada de aire polar en momentos en que no lo deseamos, produciendo grandes daños de heladas polares. La falta de frío en invierno puede producir situaciones como frutos deformes, frutos que se deshidratan con facilidad, que lo que vulgarmente se llama se pasman, debido esencialmente a que provienen de óvulos inmaduros, al haber falta de frío en invierno, que muchas veces ni siquiera llegan a su última etapa, no llegan a la madurez e incluso pueden caer antes. El excesivo calor en fructificación también puede tener efectos, provoca desórdenes en los frutos, provoca partiduras o puede producir incluso la muerte del fruto, la deshidratación, lo cual es un factor de pérdida importante. El estrés térmico es probablemente el más invisible de todos los efectos, pero no por eso poco importante. Ahí hay una cebolla que afectada por estrés térmico, en el cual después de varios días de altas temperaturas, las plantas empiezan a palidecer, empiezan a perder clorofila y terminan con el tejido que se corruga y finalmente puede morir. Generalmente los ápices comienzan a morir, ahí se aprecian ápices muertos ya. Son desórdenes producidos por las altas temperaturas. La planta tiene serios problemas para transportar los iones minerales que absorbe del suelo y el agua después de varios días de altas temperaturas. La deficiente cuaja es un fenómeno que es muy conocido, se origina en bajas temperaturas, muchas veces en la polinización y los primeros días después de la fecundación del fruto. Días nublados que reducen la luz en este periodo pueden llevar a problemas de cuaja que genera frutos con poco valor comercial. La deshidratación del raquis, muy conocida también, tiene entre otras causas bajas temperaturas en floración, que hacen que el raquis no se desarrolla completamente, y cuando los frutos ya están grandes, el raquis, incapaz de cumplir con su función, no está completamente desarrollado sus vasos conductores, y hacen que termine muriendo el raquis, y eso hace morir indirectamente a los frutos.
Y finalmente la falta de agua y la salinidad tienden a ser factores importantes. Las sequías en general tienden a afectar fundamentalmente a los tejidos más viejos, porque la naturaleza es muy sabia y la planta le da absoluta prioridad a los tejidos, a los brotes nuevos, pero se afecta todo el follaje más viejo y por lo tanto disminuye la capacidad fotosintética, afectando a la producción. Frente a algunos estreses, algunos riesgos climáticos, ¿qué podemos hacer? Si aumentan los requerimientos de riego, por ejemplo, bueno, la tarea es mejor gestión de riego. Ahí hay mucho por hacer en Chile. Hay que llevar las eficiencias a niveles muy superiores a las actuales. En materia de deshidratación y golpes de sol, hay que aprender a hacer el buen manejo del follaje y usar sistemas de protección. Yo no descarto que a futuro, si aumenta la temperatura y en algunas especies este problema se generaliza, probablemente haya que usar sombra natural o artificial. Posibles desfases en la polinización que pueden producir temperaturas muy altas. Probablemente hay que cambiar o diversificar los polinizantes. Si aumenta la agresividad de las plagas y las enfermedades, hay que usar sistemas más integrados de control de plagas y enfermedades, mejorar los equilibrios biológicos en los entornos de las regiones agrícolas. Aquí esto nos lleva a repensar una estrategia de desarrollo territorial. La integridad de los ecosistemas naturales que rodean a las zonas cultivadas ayuda enormemente a mantener los equilibrios biológicos frente a una amenaza del cambio climático. Lo mismo con los hongos. Probablemente en materia de enfermedades en el futuro va a haber que buscar mucha resistencia a través de mejoramiento genético. El aumento en la variabilidad climática. Habrá que implementar buenos sistemas de monitoreo y alerta climática temprana. Frente al aumento del estrés térmico, bueno, hay mecanismos de manejo para reducir el estrés térmico vía sombra o vía enfriamiento evaporativo, que es un viento húmedo, como les explicaba, probablemente a futuro se va a justificar. Aceleración de la maduración que puede producir las ondas de calor, tienden a producir, bueno, cambio de variedades, por variedades que sean capaces de madurar evitando estos fenómenos. Una caída en la calidad de los frutos, la calidad de post cosecha, significa definitivamente que habrá que pensar en la relocalización de especies y variedades en sitios donde podamos evitar producir frutos de mala calidad. Frente al aumento en la agresividad de las plagas y enfermedades, ya dijimos, va a haber que volver a fortalecer los sistemas de control biológico. Frente a la caída de rendimientos que podrían sufrir algunas especies, se necesita una optimización de la gestión productiva para seguir manteniendo la capacidad competitiva de nuestra agricultura. Bueno, hasta aquí hemos hecho una revisión de todos los riesgos que el clima tiende a producir en la agricultura, en los cultivos. Es fácil visualizar que hay importantes tareas de orden tecnológico, ya sea para neutralizar estos riesgos, ya sea para evitarlos por completo. Son tareas que tenemos que abordar desde ya, por cuanto muchas de estas implementaciones o mejoras técnicas requieren tiempo, requieren capacitación de los agricultores, requieren una fase de investigación en muchos casos, y por lo tanto tenemos que ir ya poniéndonos a caminar en esta dirección. Muchas gracias.